Hola amigos, Dios los bendiga. Bienvenido a una nueva sesión de esta serie que llamamos Fe en Acción. Fe en Acción. Y hoy veremos enfrentando tus miedos. Cómo enfrentar riesgos por fe. Sabes que la vida se trata de tomar riesgos. Sí, cuando vos elegís, no sé, una carrera, el casarte es un riesgo, el tener hijos es un riesgo, salir a trabajar, conducir tu auto es un riesgo. Y no podemos vivir sin tomar riesgos. Así que vivir una vida sin riesgo no tiene sentido. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios nos puso a vivir en un mundo como este? ¿Sabes por qué? Porque quiere que aprendamos a vivir por fe. Quiere que aprendamos a confiar en Él. ¿Sabes que a lo largo de las Escrituras podemos ver cómo Dios le pidió a la gente que confiara en Él y tomara riesgos por Él? Quería que se soltaran del miedo y se aferraran a la fe. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tomo riesgos en fe antes de ceder al miedo? Y la Biblia nos enseña claramente cómo poder tomar riesgos. Y lo que quiero hacer ahora es darte 5 principios para tomar riesgo. Y quiero pedirte que puedas tomar notas ahí en tu apunte. Así que el primer riesgo es el riesgo de información. ¿Sí? El principio de la información, conocer los hechos. ¿Sabe qué significa? Que debemos conocer los hechos. Cualquier cosa que requiera fe siempre tendrá un elemento de riesgo. Pero la Biblia nos dice que hay una forma correcta y una forma incorrecta de tomar riesgos. ¿Sabes qué? Y Dios no quiere que tomemos riesgos como riesgos que sean tontos o decisiones tontas o riesgos sin sentido. Dios dice, primero necesitamos conocer los hechos, averiguar todo lo que puedas. Debes conseguir la información necesaria para tomar una decisión sabia. Si tenés buena información, vas a tomar buenas decisiones, pero si tenés mala información, vas a tomar malas decisiones. Mira lo que nos enseña la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Y dice así, todo hombre prudente obra con conocimiento. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir que la gente sabia sabe qué hacer. Piensa antes de actuar. Saben en lo que se están metiendo, evalúan cuáles son las consecuencias, no toman decisiones apresuradas. Ellos hacen todo para poder comprender completamente el riesgo que están por tomar. Al empezar un negocio, al casarse, al comenzar, no sé, un ministerio, lo que sea, ellos saben bien lo que van a comenzar a hacer. Proverbios 23 dice así, adquiere la verdad y nunca la vendas. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Entonces, cuando tenés que tomar una decisión importante que involucra tomar un riesgo, tenés que hablar con gente que ya lo hizo. Adquiere la verdad y nunca la vendas, es lo que nos decía el proverbio. Por eso, no es falta de fe saltar al agua sin ninguna información. Eso es una tontería. La Biblia dice que tenemos que tener la información que necesitamos antes de tomar una decisión. Si bien la verdad puede ser aterradora, pero no hay nada más aterrador que la ignorancia. Entonces, el primer principio es la información. Obtén los hechos antes de dar el paso de fe. El segundo principio es el principio de la evaluación. Anota ahí, evaluación. Eso significa que debes calcular el costo. Debes calcular el costo. Conoces los hechos, calcula el costo. ¿Cuánto va a costarme en tiempo hacer esto que estoy a punto de emprender, de hacer? ¿Cuánto va a costarme en dinero lo que estoy a punto de hacer? ¿Cuánto va a costarme en reputación? ¿Cuánto en energía emocional? ¿Qué voy a tener que dejar de hacer para poder tener tiempo, energía, dinero para empezar a hacer algo nuevo? Mira lo que nos decía Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 31. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está, el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey estaría en guerra con otro rey sin primero sentarse con su consejero para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? ¿Sabe que Jesús te está diciendo que tenés que calcular el costo? Si vas a tomar riesgo, quiero que sepas cuánto va a costarte. Tenés que saber lo que tenés, lo que necesitas, a dónde tenés que ir, cuánto más sepas acerca de la información. Eso también es confiar en Dios de forma inteligente.
¿Te fijaste que es más fácil meterte en algo que salir de algo? Por ejemplo, ¿te diste cuenta que es más fácil meterte en una deuda que salir de ella? ¿Te fijaste que es más fácil entrar en una relación que salir de esa relación? ¿Por qué? Porque es una ley de la vida. Es más fácil entrar en algo que salir de algo. Entonces tenés que decidir cuidadosamente tus compromisos. Tenés que conocer los hechos, calcular el costo, y esto es tomar riesgos sabiamente. Toda decisión tiene un precio y será mejor que sepas cuál es el precio antes de que tomes esa decisión. Y este es el tercer principio que la Biblia nos enseña para poder superar los miedos y tomar riesgos en fe. Y es el principio de la preparación. Anota ahí, preparación. Y este es planear nuestros pasos. Entonces, primero la información, luego la evaluación y luego la preparación. Y este es el principio, poder planear nuestros pasos. Debes planear tus pasos. Tengo que planear lo que estoy a punto de hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio un cerebro. ¿Y sabes para qué Dios nos dio un cerebro? Para usarlo. Sí, Dios quiere que lo uses. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los prudentes, los sabios, lo opuesto a ellos son los necios. Por eso cuidan cuidadosamente hacia dónde se dirigen. No entran en batalla sin antes tener un plan. Tenés que saber hacia dónde te dirigís. Tener un plan, pero al mismo tiempo debes rendir tus planes a Dios. Proverbios capítulo 16 nos dice esto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor, anota ahí, el Señor determina nuestros pasos. Hay dos partes en este versículo que quiero compartirte. La parte humana y la parte de Dios. Podemos hacer nuestros planes, eso es la parte nuestra parte, pero el Señor determina nuestros pasos y esa es la parte de Dios. La oración y la preparación van de la mano. Mientras planeas, oras. Y mientras oras, planeas, pidiéndole a Dios que Él te dirija. La Biblia dice que tenés que planear tu vida y planear hacia dónde te dirigís, pero ¿qué? Luego entregar esos planes en las manos de Dios y le das la libertad para planear. Hay personas que dicen, yo no hago ningún plan, no trazo ninguna meta, simplemente vivo por fe. Amigo, eso no es fe, eso es suponer, eso es pereza. Hay una gran diferencia. La Biblia dice que debemos hacer nuestros planes contando con que Dios nos va a dirigir. Por eso te comparto algunas frases con respecto a planear y prepararse. Un hombre dijo, si tú no te preparas y evitas, seguramente repararás y te lamentarás. Y qué verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nos metimos en algo que después tuvimos que irnos? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Otra frase muy importante es, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de invertir, investiga. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de renunciar, intenta nuevamente. Antes de jubilarte, ahorra. Y antes de que mueras, da. Antes de planear, ora. Amigo, una vida preparada es una vida efectiva. Conocés los hechos, calculás el costo, planeás los pasos. Es como la persona sabia toma riesgos sabios y calculados. Cuarto principio. Este es el cuarto principio. El principio de la declaración. Anota ahí, declaración. Y en la declaración anunciamos nuestras metas, anuncias tus metas. Y sabes que esto es importante que anuncies tus metas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la fe. Tenés que decirle a alguien acerca de tus intenciones. Tenés que decirle a dónde te dirigís y qué estás haciendo. Y tal vez estás diciendo, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿No puedo yo mantener mis planes y mis metas en secreto? Te voy a decir el por qué. Porque las metas declaradas son la declaración de fe. Cuando anuncias una meta para tu vida, tu familia, para tus negocios, el ministerio, para tu matrimonio, para lo que sea, cada vez que decís, esta es mi meta, lo que estás diciendo es, yo creo que Dios quiere que haga esto en mi vida para tal y tal fecha, y esta es la forma. Sí, la Biblia es muy clara con respecto a esto. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Lo que deberías decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira qué declaración. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que está diciendo, esta es mi meta. ¿Hasta dónde puedo entenderlo?
Y le doy a Dios el derecho y la autoridad de cambiar mis planes. ¿Por qué? Porque yo no siempre voy a estar en lo correcto. Así por eso se las doy a Dios. Así que como hacer la declaración de tus metas, tenemos que hacerlo de esa manera. No de forma autoritaria. Esta es mi meta, voy a ocurrir y lo voy a hacer a mi forma, quiera o no quiera. Sino decir, esta es mi meta. Si es la voluntad de Dios, voy a hacerlo para tal y tal fecha. Esa es la forma. Hay otra razón por la que tenemos que anunciar nuestras metas. Es porque esto va a edificar tu propia fe. Cuando anuncias en público, tu fe crece. Probablemente no te des cuenta cuán efectivas son tus palabras en dirigir tu vida. Sabes que tus palabras tienen una enorme influencia sobre vos. La Biblia nos dice en Santiago que nuestra lengua es como un timón de un barco. Es muy pequeño, pero determina el curso y la dirección de nuestras vidas. Y como tu lengua, al igual de un pequeño timón, puede conducir un gran barco, puede dirigir tu vida. Por eso, el declararlo públicamente activa la fe y trae responsabilidad. ¿Alguna vez intentaste, perder de peso sin decírselo a alguien? Sabes que eso no funciona. Si recuerdan, cuando nos comprometimos como familia a mejorar nuestra salud física, lo hicimos públicamente a través de un video, a través en el salón. ¿Por qué? Porque si no nos comprometemos no funciona y no da resultado. Pero cuando compartís tus metas con alguien pueden ayudarte, pueden animarte, apoyarte y tenés que rendir cuenta con respecto a eso. Vimos 4 principios: el principio de la información, el conocer los hechos; el principio de la evaluación, calcular los costos; el principio de la preparación, saber hacia dónde nos dirigimos; y el principio de la declaración, anunciar públicamente. ¿Sabes que te lleva directamente al momento de la verdad? Y es el principio número 5. Yo quiero que puedas anotar ahí. Principio de la iniciación. Principio de la iniciación. Tenés que soltar y tenés que saltar. Soltar y saltar. Sí, soltar y saltar. Soltar lo viejo y saltar a lo nuevo. Y este es el principio, es sumamente importante al enfrentar los miedos que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Y un gran ejemplo de esta imagen, soltar y saltar y movernos en la dirección correcta, un buen ejemplo lo encontramos en los artistas de trapecio, ¿sí? En los trapecistas. ¿Alguna vez viste? Se balancean en la barra, en el aire, y en medio tienen que soltarse de la barra para agarrar la otra barra. Siempre hay una diferencia, una distancia, así que el trapecista no puede agarrarse de las 2 barras al mismo tiempo, y si lo hacen quedan atrapados en el medio, Así que tienen que soltar para luego avanzar. En cierto punto el trapecista tiene que dejar su seguridad de la primer barra y debe soltarse antes de agarrar la siguiente barra que lo va a sostener más adelante. Y por fracciones de segundo el trapecista está volando en el aire sin aferrarse a ninguna de las 2 barras. Es así como se ve la fe en acción. Es soltarse y saltar. Debes hacer ambos simultáneamente. Debes soltar y saltar al mismo tiempo. ¿Estuviste alguna vez en esa situación? Me imagino que sí. ¿Sabes que algunos hicieron, con su trabajo, dejar su empleo para poder tomar otro? Algunos tal vez están en el tiempo de la nada, en el medio, en el tiempo de muy difícil, pero Dios está probando tu fe. Sientes como que si estás a 50 metros de la altura y sin red de seguridad o algo de que aferrarte, pero si no sueltas tus viejos hábitos, tu vieja vida, tu viejo sueño y no te aferras al sueño que Dios quiere darte, simplemente vas a balancearte en la dirección equivocada. No solo vas a balancearte hacia donde iniciaste, sino que cada vez va a ir más despacio hasta que finalmente te vas a quedar sin movimiento y te vas a detener y te va a quedar una sola opción, que es soltarte e ir hacia abajo. Amigo, avanzar en la vida es fe, soltar y saltar. Esto es lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel cuando quedaron atrapados en frente del Mar Rojo. Tenían las montañas alrededor, el Mar Rojo del frente, atrás el ejército egipcio que estaba detrás de ellos persiguiéndolos. Y sabes que esa es una oportunidad para tener fe. Pero en cambio ellos que respondieron con miedo, le dijeron a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado como esclavos en Egipto. Por favor, qué rápido. Se habían olvidado de lo que era el yugo de la esclavitud. Qué rápido habían olvidado lo que se sentía vivir bajo el miedo y la miseria que eso ocasiona. Por eso, mientras estas personas habían estado 400 años en esclavitud, habían sido golpeados, abusados, no tuvieron ningún derecho durante 400 años y ahora a la primer pequeña señal de dificultad dicen: mejor regresemos a la seguridad. El miedo siempre hace eso.
hace que des la vuelta y regresar incluso a eso que fue terrible, doloroso, dañino, abusivo. Apliquemos este principio acá en la actualidad. ¿Por qué nos quedamos en la situación no saludable cuando sabemos que no es bueno para nuestras vidas? ¿Por qué no dejamos esos hábitos que sabemos que dañan nuestras vidas, que sabemos que están destruyendo nuestra vida, nuestra familia? ¿Por qué no dejamos esas amistades que sabemos que son dañinas para nosotros? ¿Por qué continuamos con una relación que sabemos que es destructiva, en lugar de enfrentar la situación y decir busquemos ayuda? ¿Por qué nos enfrentamos con las pesadillas de la vida en lugar de perseguir los sueños que Dios tiene para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo del dolor, del cambio. No queremos soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Tenemos miedo a lo desconocido, miedo a la libertad. Los israelitas dijeron, sabemos que es doloroso regresar a Egipto, pero sabemos que es predecible. Es un dolor predecible, sabemos lo que no va a ocurrir. Y sabes que muchos, tal vez vos que estás teniendo situaciones dolorosas, relaciones dolorosas durante años, años y años, y ese dolor, pero bueno, al menos vos decís, es predecible. Muchos han tenido vida insatisfecha, sin propósito, sin dirección, y solamente están sentados a la orilla de ese dolor. Pero bueno, decís, pero por lo menos es predecible, sé lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la situación para poder enfrentar tus miedos? ¿Cómo obtenés el valor para enfrentar tus miedos? Mira lo que nos dice la Biblia en el Salmo 56, capítulo 3. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, te alabo por tus promesas. Dios dice, ¿de dónde sacás el valor para enfrentar tus miedos? De poner tu confianza en mí, dice Dios. Fíjate que este versículo no dice, no tengo miedo. Él tenía miedo, él tenía mucho miedo. ¿Podés tener miedo y confianza al mismo tiempo? Absolutamente. La sesión pasada le dijo mi esposa, el valor no es la ausencia del miedo, es avanzar a pesar del miedo. Una persona valiente está atemorizada, pero sigue adelante y está haciendo lo correcto. Si no tenés miedo, ¿sabés qué? No es que no sos un valiente, sos un loco. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la vida en las que tenemos que tener miedo. Pero el punto es este, vos y yo tenemos un Padre amoroso que quiere ayudarnos con nuestros miedos. Él quiere ayudarte atravesando los obstáculos. Él quiere ayudarte cuando estás lleno de miedo. Cuando llegás a ese punto y a ese momento de la verdad. No solamente tenés que dejar ir, sino también tenés que levantar tu mirada hacia arriba, a Dios, para obtener la confianza. La confianza no vendrá de abajo, no vendrá de la gente que te rodea, incluso no vendrá dentro tuyo. La confianza que necesitas cuando estás muerto de miedo para tomar riesgo, ¿sabes qué? Viene levantando nuestra mirada hacia el cielo. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 4:3. Cristo me da fuerza para enfrentar toda clase de situación. Pablo dice, tengo la fuerza para enfrentar toda clase de situaciones. ¿Qué significa eso? Que todo lo que estoy enfrentando hoy, que todo lo que enfrentaré mañana, los próximos años de mi vida, lo voy a enfrentar por la fuerza que Cristo me da. ¿Sabes que nuestro versículo de esta semana se trata del poder de Dios? Vamos a leerlo juntos, Efesios 3:20. Dice así, Efesios 3:20. Dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Leámoslo de vuelta, Efesios 3:20. El poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Quiero que memorices este texto esta semana. La semana pasada, ¿te acordás cuál fue? Filipenses 4:13. Bueno, esta semana Efesios 3:20. Así que si empiezas a desanimarte, si empiezas a deprimirte, a sentirse abrumado, con miedo, podés recordar esta maravillosa promesa de Dios. Vamos a leerlo de vuelta. Efesios 3:20. Lo tenés ahí en pantalla. Por el poder de Dios, no por el nuestro, el poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Si no entendés nada de lo que te enseñé hasta el día de hoy, quiero que entiendas esto, quiero que escribas esto. La clave para tener una fe en acción, para enfrentar tus miedos, para ser liberado en tu vida es esta. La clave, movete en contra de tus miedos. Movete en contra de tus miedos. La clave para vencer tus miedos es moverse en contra de tus miedos. Hace algo. Hace eso que más le tenés temor. Eso significa vivir por fe. Sientes miedos, pero igual lo haces. Eso es fe en acción.
Dios no llevó a los israelitas alrededor del Mar Rojo, no le hizo un puente para que cruzaran por arriba, los hizo atravesar el Mar Rojo. ¿Sabes por qué? Ellos pudieron quedarse en la orilla diciendo: creemos que Dios nos puede salvar, creemos que Dios va a salvarnos. Pero no fue hasta que se movieron en fe, hasta que comenzó a ocurrir el milagro en su vida. Veo que dice Éxodo 14:15 lo que Dios le dijo. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. ¡Tremendo! Dios le dijo: listo, marchen. Me encanta este versículo. ¿Puedes imaginarte a Dios dando la siguiente orden? Dios le dice: hey, vamos, marchen. Dios le está diciendo: deja de orar, comenzá a avanzar. Deja de orar, comenzá a avanzar. Amigos, ¿sabes que llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que dejar de hablar acerca de dar? Tenemos que dejar de orar acerca de dar y tenemos que empezar a hacerlo. Tenés que dejar de hablar acerca de testificar, que tenemos que testificar. Tenés que dejar de orar para poder testificar y comenzar a testificar. Simplemente hacé lo que Dios quiere que hagas. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, tenés que hacer algo al respecto. Avanzá con toda certeza y da un paso de fe. Sabes que en la sesión anterior mi esposa le dijo que a veces nosotros usamos la oración como pretexto para postergar. Estoy orando acerca de comenzar el discipulado, no sé. Estoy orando para poder involucrarme en el ministerio. Estoy orando para poder invitar a un amigo a la iglesia. ¡Hey, amigo! ¡Hey! Deja de orar y comenzá a hacerlo. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Sabes que muchas personas dicen: estoy apuntando para poder hacer esto? ¿Cuándo vas a dejar apuntar y apretar el gatillo? Dale, papá, deja de apuntar y comenzá a gastillar. ¿Sabes que cuando te vas a poner en acción, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, deja de orar, comenzá a accionar? Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mar rojo personal que parece una enorme barrera delante tuyo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas y no lo haces? ¿Por qué? Porque estás aterrado. Y tal vez decís: bueno, uno de estos días. ¿Sabes qué? Acerca de que seguís diciendo muchas veces: uno de estos días, uno de estos días. Uno de estos días se transforma y se convierte en ninguno de estos días. ¿A qué le tenés tanto miedo? Ese es tu mar rojo. Cualquier cosa que te mantiene atado sin dejarte avanzar, ese es tu mar rojo, y Dios te dice: tenés que avanzar en contra de tus miedos. ¿Miedos qué? ¿Miedo al fracaso? En contra de tu miedo que tal vez estás diciendo: no puedo pagar las cuentas, no puedo dar el diezmo, no me alcanza para nada. Tenés que moverte en contra de tus miedos que decís nunca es suficiente. Moverte en contra de esos miedos que tal vez estás diciendo: es demasiado tarde para que haga algo Dios en mi vida. En contra de ese miedo que tal vez decís: no, ¿qué va a decir la gente? Me va a rechazar si yo defiendo mi fe y si hablo la verdad. Amigo, sos el trapecista. Es tiempo de que sueltes y saltes. Y es ahí donde va a comenzar la fe en acción. Es tiempo de soltar y agarrar. Es tiempo de soltarnos en fe. Porque eso es accionar en fe. ¿Qué te parece si oramos? Oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos das la fuerza para avanzar, para vencer nuestros temores. Señor, 5 principios de tu palabra que nos van a poder permitir avanzar en fe, a pesar de nuestros miedos. Señor, mostrarnos cuál es nuestro mar rojo que nos mantiene atado y atrapado, porque queremos avanzar en fe, queremos atravesarlo, dejar de hablar, dejar de orar, y comenzar a hacer lo que vos nos mandas que hagamos. Necesitamos tu fuerza. Ponemos nuestra mirada en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder compartir nuestras metas y sueños. Ayúdanos, Señor, como grupo, a poder avanzar juntos y poner nuestra fe en acción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, Dios te bendiga mucho, una bendición poder estar juntos, los amamos.
y estamos en medio de la cuarentena. Pero no te pierdas, miranos a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, buscanos como Valeria Calcaño, buscanos en el Instagram, podés buscarlos como Jesucristo Rey, podés buscarlos como Radio Vida 897, Radio-Vida 89.7, también a través del canal de YouTube. Así que mirá, Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Es tiempo de hacer y no de detenernos. Los amo con todo mi corazón, que Dios los bendiga mucho y muy prontito esperemos vernos juntos, poder juntarnos en el auditorio para poder celebrar todo. Chau, chau, Dios te bendiga. Acá estoy con Santi. Ven y Santi saluda y dice chau, chau. Sí, ahí acá. Ahí está. Chau, chau, Gini, los amo.